Invito al señor académico doctor Renato Alarcón Guzmán a hacer el elogio del académico de número doctor Javier Mariátegui Quiape y a presentar su trabajo de incorporación titulado Migración y Salud Mental, Bases Socioculturales e Implicaciones Clínicas. Muy buenas noches, señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, doctor Osvaldo Segarra, señor vicepresidente, doctor Raúl Morales, señor secretario permanente, doctor Alejandro Busalleo, señor secretario Alfonso Zabaleta. Quiero, en primer lugar, agradecer profunda y sinceramente a la Academia Nacional de Medicina por el honor de incorporar a Chela, mi esposa, y a mí como académicos de número en el transcurso de estas semanas, posición a la que trataremos de responder con lo mejor de nuestro esfuerzo. Quiero agradecer también la presencia de todos ustedes, colegas, amigos, académicos, familiares, que nos acompañan, me acompañan en esta oportunidad. Mi gratitud a la Academia se multiplica porque me brinda nuevamente la oportunidad de rendir un homenaje personal y sentido a la vida y obra de Javier Mariátegui Quiape. Más allá de mi condición de titular de la Cátedra Honorio Delgado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, cargo en el que tengo el inmarcesible honor de suceder a don Javier desde su partida el año 2008, deseo expresarme hoy como discípulo de un maestro lúcido y sabio, como colega de un médico psiquiatra excepcional y como depositario de su amistad brindada generosamente, sin las ataduras ni formalidades de diferencias etarias. En la elaboración de algunos aspectos gráficos y documentales de este homenaje, he contado con la valiosísima ayuda de José Carlos Mariátegui Ezeta, el hijo de don Javier, y de Rosita, que nos acompaña hoy y a quien agradezco muy de veras. No quiero dejar de agradecer tampoco en esta oportunidad la presencia y sobre todo las palabras tan elocuentes y los elogios exagerados de mi gran amiga Graciela Risco de Domínguez por su presentación. La obra total de Javier Mariátegui tiene un sello distintivo, el de una autenticidad incuestionable. Y este homenaje es una manera de dar nombre a esa autenticidad, de decir que la vida humana no es una jornada de brújulas oportunistas, que el trabajo intelectual no es retórica vacía y transitoria, que los principios morales no son abstracciones insulsas, sino más bien aspiraciones definidas, como aquellas que inspiraron las hazañas del Quijote. Javier Mariátegui fue un creador auténtico, un hombre íntegro, un peruano esencial. La perspectiva biográfica ofrece posibilidades fascinantes en el intento de adentrarse aún más en el ser y el quehacer de un personaje que ya pertenece a la historia. En el último capítulo del volumen de su autoría, José Carlos Mariátegui, Formación, Contexto e Influencia de un Pensamiento, publicado póstumamente el año 2015, el último capítulo se titula Ser y existir como hijo de la Mauta. Y en él, don Javier escribe algo de su historia como el menor, el cuarto Mariátegui, nacido el 13 de septiembre de 1928. Dentro de 3 semanas habría celebrado su 89º aniversario. Criado y educado por una mujer excepcional, doña Anita, que nos dice lo situó sabiamente en la escuela de trabajo y en el culto reverenciado a la memoria de nuestro padre. Javier Mariátegui fue desde pequeño un niño vivaz, juguetón y afectuoso,
Veámoslo, tratemos de verlo, dando sus primeros pasos, guiado por doña Anita y jugando con sus hermanos. Javier tenía apenas 1 año y medio de edad cuando falleció su ilustre padre, un 16 de abril de 1930. Se educó en el Colegio Maristas San Luis de Barranco. Y si me ayuda, aquí lo tenemos. En este colegio mostró desde un comienzo su alta calidad de estudiante y de líder, así como su devoción al trabajo y al apoyo familiar en respuesta a la orfandad sin holgura, para usar sus frases, que menciona también en aquel libro, trabajando durante sus horas libres en la librería Minerva, un ambiente de por sí estimulante de su amor a las labores de imprenta, a la lectura y al trabajo editorial, que desde muy temprano se evidenciaron claramente. En efecto, don Javier mostró desde pequeño una inteligencia brillante, afán de saber más y pronto, tenacidad y disciplina en el estudio, en la lectura o en la tarea de escribir. En el recuerdo autobiográfico que precedió a la entrevista que le hice para mi libro Identidad de la Psiquiatría Latinoamericana, señaló que su interés por la psiquiatría fue anterior a su ingreso a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a la edad de 18 años. Culminó la lectura de las obras completas de Freud en el primer año de la Facultad de Ciencias y reconoció a Laín Entralgo, Weber, Spranger, Scheller y Jaspers como autores de influencia decisiva en su carrera. Alumno destacadísimo en premédicas y en San Fernando, se graduó en 1955 a los 27 años, con el primer puesto de la promoción Osvaldo Ercelles. Vemos al profesor Juan Francisco Valega también en primer plano asistiendo a su juramentación. Contó entre sus condiscípulos dilectos a Gustavo Gutiérrez, amigo de la infancia. Ingresaron juntos a San Marcos, pero Gustavo dejó luego la carrera médica para iniciar sus estudios de sacerdocio, y sabemos cuán lejos ha llegado Gustavo en ese campo. No puedo dejar de mencionar que, aparte de su grado con una tesis pionera sobre la dietilamida del ácido lisérgico, LSD, Javier Mariátegui fue también dirigente estudiantil, secretario de Cultura del Centro de Estudiantes de Medicina de San Fernando. Es también conocido el hecho de que don Carlos Monge Medrano trató de persuadirlo a que siguiera la especialidad de medicina interna y no psiquiatría, ofreciéndole becas en el extranjero. Javier Mariátegui dijo no, e inició entonces su travesía en la especialidad a la que dio lustre dentro y fuera del Perú. En la etapa inicial de su carrera, también, entre otros amigos, está Suño Burstein y muchos otros en la profesión médica. Pueden ustedes ver aquí, si se distingue a Mariano Querol, aquí está Javier Mariátegui, el profesor René Gastelumendi, Carlos Núñez Villavicencio, Grover Mori, Carlos Bambarén, Ramiro Castro de la Mata, Leopoldo Quiapo. Sus
amigos entrañables. Los maestros con los cuales entró en contacto desde el comienzo y a lo largo de toda su carrera fueron figuras patricias de la medicina y la psiquiatría peruanas. Los maestros Enrique Encinas y Humberto Rotondo le mostraron con rasgos claros y firmes las rutas biológica y social, respectivamente, de nuestra disciplina. Juan Francisco Valega y Baltasar Caravedo Carranza reforzaron su talento administrativo. Alberto Tauro del Pino y Hugo Peche reafirmaron su profunda vocación social. Y la epónima influencia de Honorio Delgado en muchos aspectos de su trayectoria intelectual contribuyó a su profundidad en el abordaje de la psicopatología y a la integración biopsicosocial como elemento vital de su trabajo clínico y académico. Y menciono aquí otro evento fundamental en la vida de don Javier, su matrimonio con Rosita en 1971, luego de varios años de noviazgo. Su inmenso afecto y su total y mutuo apoyo tuvieron, en el nacimiento de nuestro querido José Carlos en 1975, su más preciosa recompensa. Ingresó a la docencia en San Marcos, primero en psicofisiología y luego en psiquiatría. Es difícil resumir su carrera en pocos minutos, pero es indudable que las bibliotecas, la suya en particular, en crecimiento constante desde el comienzo, eran escenario central de su labor. Amante de la música de Beethoven, Mahler y Mendelssohn, su entretenimiento fundamental fue desde siempre la lectura. Era, en efecto, un lector incansable. Contó a Balzac, Dostoyevsky, Hesse y Joyce como sus autores favoritos. Y discutía también con comodidad las contribuciones farmacológicas y neurobiológicas de Deleuze y Bernard, Deniker o Scout. Y su labor intelectual, trasuntada en 17 libros, 220 artículos, 147 editoriales, aquí hay solamente 4 de ellos, participación en casi 400 eventos y certámenes científicos, membresía en 54 entidades académicas y científicas, incluida la Real Academia Española de la Lengua, y recipiendario de 39 condecoraciones y honores. Aquí está recibiendo del entonces rector de la Universidad Cayetano Heredia, doctor Osvaldo Segarra, su grado de emérito, y también en la Academia Nacional de Medicina. Estos son solo algunos de los muchos terrenos o perspectivas en que se desenvolvió con entereza y lucidez. La Academia, obviamente, lo tuvo entre sus miembros. Ingresó como asociado en 1977. Y aquí está nuestro querido Enrique Fernández con ocasión de su ingreso a la Academia. Fue académico de número en 1987 y elegido presidente para el periodo 1995-1997. Acá figura en aquel momento acompañado por preclaras figuras de nuestra vida académica. Durante su gestión y en todo momento alternó con figuras de la calidad y talla de Pedro Laín Entralgo, a quien recibieron en Cayetano Heredia el entonces rector doctor Roger Guerra García, con don Javier Mariátegui, y también con Pierre Pichot, el eminente psiquiatra francés que fue en aquella vez de su visita a Lima, era presidente de la Asociación Psiquiátrica Mundial. Como ejemplos índice de su trabajo, permítasme solo mencionar 4 de las muchas áreas de trascendencia intelectual, profesional y académica en las que brilló con luz propia. En primer término, en el campo editorial, la Revista de Neuropsiquiatría, una de las más antiguas de América Latina, de la cual fue editor, sucediendo al profesor Honorio Delgado, luego, y fue editor por muchos años. Y también Acta Herediana, ejemplar publicación académica, ambas
representando respectivamente su énfasis científico y su perspectiva humanística. En el centro de esta muestra ven ustedes el número de acta herediana en homenaje a Javier Mariátegui luego de su fallecimiento. En el área de la compilación bibliográfica, análisis y difusión de obras con sellos clásicos, el país tiene una deuda intelectual con don Javier por la publicación de opus como los trabajos completos de Honorio Delgado en su condición del primer titular de la cátedra herediana que lleva el nombre del maestro, y los de José Carlos Mariátegui y el Anuario Mariáteguiano. En el terreno histórico, enfocado en la psiquiatría peruana, sus semblanzas de Hermilio Valdizán, Juan Francisco Valega, Baltasar Caravedo, José Casimiro Ulloa y su obra La psiquiatría peruana en sus figuras representativas son pilares en los que ya se vislumbra su personal visión del desarrollo de nuestra disciplina. Como clínico e investigador, estudios de psiquiatría social en el Perú, epidemiología psiquiátrica de un distrito urbano de Lima, salud mental y realidad nacional, ruta social de la psiquiatría peruana, ensayos pioneros sobre psicofarmacología y su análisis psicopatológico sobre personalidad limítrofe son testimonios indiscutibles de profunda versación y calidad heurística. Javier Mariátegui exhibió estas cualidades con genuina integridad en la biblioteca, en las salas de ese escenario histórico que fue el Hospital Víctor Larco Herrera, aquí con el profesor Alfredo Saavedra, o desde el podio de conferencias que dictó en nuestro país y en escenarios extranjeros. Y en un sumario de su ilustre vida, de sus desafíos existenciales y sus logros, en el último párrafo del artículo final del libro en homenaje a su padre, don Javier escribe: un padre como José Carlos Mariátegui puede producir el efecto de la sombra, que marca e impide el crecimiento personal, debilita o quiebra el proceso de individuación en las gentes a él cercanas por lazos de sangre. Y se pregunta si había logrado diseñar una autoimagen a la cual he disciplinado mi vida. La biografía de don Javier nos brinda una respuesta elocuente. No hubo un efecto sombra, sino todo lo contrario, el encuentro de dos faros radiantes iluminando la ruta a los que quedamos atrás. Guardo de nuestros muchos encuentros los recuerdos más preciosos. Lo llamé don Javier casi desde el primer momento en que lo conocí en 1962, yo a la sazón estudiante provinciano del tercer año de medicina en la Cayetano Heredia Auroral. Fue para mí don Javier porque pese a su juventud inspiraba el respeto de una madurez precoz al lado de la cercanía a un élan jovial y hasta travieso, a una inquietud intelectual que engarzaba curiosidad y fina ironía con sabiduría y trascendencia. En su antiguo consultorio de Colmena Derecha, conducía para heredianos a los que ya nos atraía la psiquiatría seminarios informalmente serios, hablándonos de trabajos de don Honorio, de Federico Salirrosas, de los Schneider o de Merleau-Ponty. Recuerdo charlas amicales en la atmósfera, a la vez sosegada y austera de su biblioteca personal. Lo seguí llamando don Javier desde lejos, en sus cartas que me recordaban intensa y tiernamente a la patria distante, y en visitas donde la calidad de un hogar ejemplar eran escenario de diálogos, de amistad y de aliento. Fue don Javier el que invitó a cenar más de una vez a mi hijo Daniel, cuando Daniel, estaba solo en Lima, y lo alentó con calidez a proseguir y escuchar los llamados iniciales de su vocación de escritor. Y fue don Javier al que escuché por teléfono una última vez, 5 meses antes de su partida,
indagando con afecto por mi familia y deseándome un buen viaje de retorno al norte. Don Javier fue para mí, como probablemente para muchos, maestro y amigo, mentor y colega, modelo y guía. Permítame concluir este modesto homenaje leyendo un breve párrafo del discurso que Javier Mariátegui pronunció en 1990, con ocasión del 35º aniversario de la promoción Osvaldo Arcelles. Su mensaje respecto a la vida y a nuestra profesión tiene el sello profundo del maestro que fue y seguirá siendo. Lo conocido de nuestro tiempo es lo que hemos transformado en la parte sustantiva de nuestro trabajo personal. La profesión médica tiene un devenir necesariamente histórico. Si bien el tiempo humano tiene características generales, el tiempo individual está teñido de la particularidad de la posición original del ser frente a un mundo cambiante. Así, en perspectiva, la tarea de nuestro tiempo nos ha permitido enriquecernos con la única remuneración que no es perecible, la satisfacción moral que genera el deber realizado, la relación directa entre lo vivido y lo actuado, en fin, la certeza de que la nuestra es una existencia auténtica, ceñida al respeto de los aspectos éticos y estéticos de la vida humana, con la fuerza moral derivada de una ejecutoria profesional respetuosa de los valores individuales y colectivos. Nuestro tiempo humano ha ganado en cualidad lo que quizá pierda en cantidad. Conforme maduramos, somos más exigentes con nosotros mismos, pues la conciencia de la finitud quintesencia y revalora el diario discurrir. Y como es una celebración de Arequipa, muchísimas gracias.